Me complace presentarles el tercer capítulo de la segunda temporada de las historias jamás contadas. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Gerardo, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Dicha historia se remonta al año 2019, Gerardo fue a una entrevista de trabajo, en la cual se postuló para un puesto gerencial. Para ser exactos, el día 19 de marzo Gerardo se durmió bastante nervioso, porque el día de mañana muy temprano tendría la entrevista. Esa noche soñó algo bastante peculiar. En dicho sueño, entrevistaba a una señora para el puesto de publicidad, pero lo extraño es que él era el encargado de recursos humanos. Llegaron las 8 de la mañana, y nuestro amigo no decidía qué atuendo se le vería mejor, pero en fin, optó por usar un clásico traje en color azul. Una vez que terminó de vestirse, se puso a practicar sus respuestas frente al espejo, ya que pensó que de esa manera se sentiría más seguro, y así tendría todo bajo control. Los minutos pasaron y Gerardo, muy ansioso, estaba en la sala de espera, y cuando lo llamaron se llevó una inquietante sorpresa. Resulta que la señora de recursos humanos era la misma persona que soñó la noche anterior, la cual entrevistó para el puesto de publicidad. Se quedó completamente anonadado, debido a que no era posible que hubiera soñado con la señora, si nunca antes la había visto. Nuestro amigo está seguro que nunca antes había coincidido con la señora Blanca, y cree que lo que soñó puede tratarse de un pequeño fragmento de una realidad paralela, en la cual él está trabajando en el departamento de recursos humanos. Esta historia le pertenece a la señora Claudia, ella me la mandó a través de su hijo Orlando Gutiérrez por correo electrónico. Todo ocurrió en el año 2020, la señora se encontraba muy mal de salud debido a la enfermedad que nos asustó a todo el mundo. Total que sus hijos le contrataron a una enfermera de cabecera, para que la estuviera cuidando las 24 horas del día. La señora se puso bastante grave, pero gracias a Dios y a los excelentes cuidados de Nadia, logró salir adelante. Pasaron los meses y todo fue excelente, la señora se recuperó bastante rápido, pero de un momento a otro sus fuerzas se fueron esfumando. Lamentablemente a la señora Claudia le detectaron cáncer, así que de un momento a otro toda su vida se vino abajo. Cabe aclarar que Nadia en esa época estaba totalmente agotada debido a que casi no dormía, pero sacó fuerzas de donde pudo para estar cada instante del día acompañando a Claudia,
pues no quiso que la sustituyeran por el cariño que sentía por ella. Total que un día su médico les dio una noticia que jamás se hubieran imaginado: el cáncer se había esfumado y en su cuerpo no tenía rastro alguno. Su doctor no lo podía creer y por eso le mandó hacer los estudios pertinentes, pero en todo salía lo mismo: la señora no tenía cáncer. Orlando me comentó que fue un verdadero milagro, porque al salir con esa enfermedad la llevaron con los mejores médicos y todos coincidían en lo mismo, que la señora no sobreviviría al cáncer tan agresivo que tenía, y ahora de la noche a la mañana su enfermedad gracias a Dios desapareció. Su hijo por mucho tiempo creyó que se trató de un maravilloso milagro, pero al platicar con sus amigos cercanos, llegó a la conclusión que lo de su mamá se puede tratar de un efecto Mandela. Esta historia le pertenece a Diego Cervantes, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Todo ocurrió en el año 2021, Diego y su esposa decidieron visitar a unos amigos, los cuales vivían a 40 minutos de distancia. El día estaba increíble, corría bastante aire fresco, es por ello que ambos se sentían muy a gusto. Los minutos pasaron y nuestros amigos seguían su paseo, pero en un pequeño parpadeo toda su realidad se vio brutalmente alterada. Iban platicando de todo un poco, y sin previo aviso su camioneta se apagó de golpe. Diego rápidamente descendió, y con un par de maniobras trató de hacerla funcionar, pero obviamente no logró nada, debido a que lo único que hizo fue golpear la batería, porque no sabe absolutamente nada de mecánica. Esta situación los puso muy nerviosos, debido a que se encontraban en un lugar bastante alejado de la ciudad, y para colmo, en dicho trayecto hay muy poco tráfico. Total que optaron por caminar un poco para pedir ayuda, pero fatal error porque de la nada Diego apareció caminando solo en medio del desierto. Esta situación lo puso bastante ansioso, pues es ilógico que alguien desaparezca, pero lo único que podía hacer era seguir caminando para poder encontrar ayuda. El clima era totalmente sofocante, pero por su parte nuestro amigo no expulsó ni siquiera una gota de sudor, y de una despertó en el auto pues al parecer se había desmayado. Al principio pensó que todo fue producto de su desvanecimiento, pero muy en su interior está seguro de la veracidad de lo que vivió, y cree que sin querer atravesó una línea que no debió atravesar. Es por ello que el mismo destino se dio a la tarea de poner nuevamente todo en su lugar.